Semana corta pero intensa en los mercados financieros. El oro vuelve a tocar máximos históricos, seguido por la plata, que se acerca a los $70. El platino muy cerca también de sus máximos históricos. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en estos días? Lo veremos hoy, lunes 22 de diciembre de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Estamos en medio de la penúltima semana del año, pero los movimientos en los mercados financieros siguen siendo intensos. Y justamente esta semana acaba de comenzar con un nuevo máximo histórico de la onza de oro que supera los $4.400, seguido por la plata que ya está a pasitos nada más de los $70 y el platino que superó por primera vez desde 2008 la marca de los $2.000. El petróleo todavía muy rezagado y con un movimiento bajista subyacente. Todo esto tiene que ver con diversos factores que veremos por supuesto el día de hoy. En tanto, el gas natural se mantiene cerca de los $4. Es verdad, ya se han conocido prácticamente todas las noticias importantes del calendario de datos que se van publicando todos los meses, con un calendario que ha tenido en el último mes y medio, 2 meses prácticamente, algunas fechas algo complicadas para analizar porque claro, el cierre del gobierno federal durante un mes y medio demoró la publicación de datos de empleo, de PBI, de inflación, de ventas minoristas en Estados Unidos, que son o suelen ser las principales referencias para los mercados para saber cómo está la economía en la macro por lo menos, y recién ahora en estos últimos días de diciembre se ha normalizado el calendario, pero por supuesto subyacen otro tipo de eventos que no están en los calendarios por supuesto y que también merecen ser analizados, y entre ellos por supuesto toda la cuestión geopolítica que suele tener influencia decisiva en el precio de las materias primas. Y así, bueno, cómo se han solucionado durante 2025 algunos conflictos bélicos, otros parecen todavía tener una continuidad sin una fecha cierta de finalización, y algunos que otra vez tienen un rebrote, digamos, y que pueden estar generando o incubando algún conflicto más grave a posteriori en el futuro. Y justamente uno de los motivos por los cuales hoy el oro está tocando máximos históricos es que hay un riesgo cierto de que entre Irán e Israel se produzca un nuevo enfrentamiento bélico, y Israel está acusando al país persa de estar generando nuevas armas nucleares en diversos sectores del país, y esto por supuesto lleva a los inversores a buscar activos seguros. De allí es que el oro está tocando estos máximos antes mencionados. La plata y el platino, que están generalmente vinculados a la producción, están también en altos niveles, y lo que nos ocupa siempre en primer lugar en este espacio, que es el petróleo, un petróleo que había tocado mínimos del año, los tocó la semana pasada por debajo de los $55, 54,95, tocó puntualmente en los futuros de West Texas y ahora cotiza ya por encima de los $57. Tiene que ver esto justamente con este riesgo del nuevo conflicto en Medio Oriente, pero también con la cuestión de Venezuela. El gobierno del presidente Trump está bloqueando buques petroleros que salen de Venezuela hacia otros sitios, más allá de la bandera que estos tengan, y esto, bueno, por supuesto provoca también incertidumbre por el futuro de lo que pueda suceder con el precio de esta materia prima que es vital para la economía mundial. Por supuesto, el gobierno de Trump lo que pretende es tener un petróleo muy bajo, el costo de energía muy bajo, porque esto promovería un consumo adicional y también bajaría el costo de vida en el país, un costo de vida que se mantiene alto todavía, en un 3% anual, tal como lo ha marcado el último reporte de inflación. Es verdad que en términos interanuales y subyacentes, eliminando o excluyendo alimentos y energía, este costo ha bajado al 2,7%, pero todavía está lejos del objetivo de la Fed, que sigue recortando la tasa de interés y que sigue esto, por supuesto, generando una caída del dólar en prácticamente todos los frentes. De manera que en estos pocos días que tenemos esta semana, recordemos que
el miércoles es Nochebuena, la actividad bursátil será muy escasa. El jueves no habrá mercados y el viernes será un día prácticamente puente entre esta semana y la semana que viene, que también es muy corta. Esperamos un petróleo que pueda acercarse tal vez a los $60 sin superar esa marca, pero muy estable y sin posibilidades, por lo menos desde nuestro punto de vista, de que caiga a nuevos mínimos anuales. Recordemos que esos mínimos que tocó la semana pasada son mínimos que no tocaba de 2021, prácticamente 5 años que no estaba tan abajo y ahora intenta recomponerse. Claro, le va a costar mucho superar los $60 de aquí a fin de año, pero en definitiva todo puede pasar en los mercados y lo que vemos es una marca máxima 60, una marca mínima en 55 y mucha estabilidad en estos pocos días de la semana entrante. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $57,88, mantiene una tendencia bajista el gráfico diario con esta línea de velocidad bajista que proviene de máximos del día 29 de julio con un punto de apoyo ahí en los máximos del mes de septiembre y otro punto de apoyo que prácticamente no ha alcanzado en el mes de diciembre. Tiene su próximo punto en 59,90 y confirmaría la tendencia bajista actual, pero todavía está lejos del nivel actual. Tiene soportes por debajo del precio del momento en $55, los mínimos que tocó el día 17 de este mes, y 52,85 al alza. El quiebre de 59,90 encontrará nuevas resistencias 60,50 y $63,05 con indicadores que comienzan a apuntar al alza, una demanda que todavía se ubica por debajo del 50%, 48% puntualmente, momento apenas por debajo de su línea media, un estocástico que tímidamente ofrece una serie alcista que todavía no alcanza para cambiar el sesgo bajista de la materia prima. La nota más importante de esta semana la está dando, hoy es lunes por supuesto, todavía queda mucho por delante, pero la está dando la onza de oro, que superó por primera vez en su historia los $4.400 en un fuerte movimiento, veloz movimiento que viene observando desde el inicio de la sesión del día de hoy. Ya en horario asiático se notaba que podía pasar sus máximos históricos, había estacionado varias veces la semana pasada $5 o $6 y ahora se está escapando y bueno, por ahora no tiene un límite. Lo veremos luego técnicamente que sí puede tener alguna barrera técnica, pero no mucho más por delante en una semana que tiene menos volumen de negocios, pero a la vez una fuerte volatilidad justamente por esa falta de volumen. Esto lo torna algo más imprevisible en su comportamiento al metal precioso, que tiene todavía bastante más por andar. Muchos apuestan por un oro a $5.000 en 2026. Habrá que ver por qué. El movimiento que vino observando en estos últimos tiempos es muy fuerte. Hay que acotar que comenzó el año apenas por encima de los $2.500 y llegó al nivel actual, el día de hoy en $4.400 y no cayó en ningún momento. Abrió el año en el mínimo, está cerrando el año en máximos y esto por supuesto si fuera una vela anual estaría marcando que lo que hay es un movimiento subyacente muy importante, no tanto por la propia fortaleza del oro, sino por la debilidad del dólar en general. Un dólar que ha sido debilitado artificialmente en algunos casos y también por los sucesivos recortes de tasa de interés de la Fed que parecen no terminar aquí. Muchos apuestan con que en enero habrá un nuevo recorte de tipos de parte del Banco Central que gobierna el presidente Powell y que podría llevar a la tasa a 3.50, 3.25 en los próximos meses. Si esto sucede, el oro tiene un camino pavimentado por delante para alcanzar inclusive los $4.500 en muy pocos días y ya más adelante, cuando llegue la hora de la Fed, a 4.600, 4.700. De momento y para esta semana lo que se ve, como lo veremos luego desde un costado técnico, es una sobrecompra muy marcada en el corto plazo, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con un oro que podría tener algún tipo de toma de ganancias después de este movimiento a la zona de 4.300, 4.250 sin que esto genere una pérdida en su tendencia alcista actual. Técnicamente, la onza de oro cotiza a $4.409,14, acaba de quebrar su máximo histórico que había tocado
a mediados de octubre en 4.380 dólares, primer nivel de soporte para las próximas sesiones, seguido de 4.320, 4.270 dólares al alza, 4.440, 4.480 y 4.525 dólares, donde, medido con Fibonacci el último movimiento bajista, un Fibo invertido, justamente tenemos por encima del nivel actual. Vamos a marcarlo bien, ahora sí, tenemos un 200% del movimiento bajista anterior, ahí en la zona de 4.480 dólares, muy lejos queda el 261.8% en 4.625, y el precio está superando ligeramente ahora el 161.8% de la baja, 4.243, 4.008 dólares, que se ubicaba en 4.390, apenas por encima del primer soporte planteado, pero aparece muy sobrecomprado en el corto plazo, un 75% de demanda, ya alcanzando niveles de sobrecompra extrema la materia prima, con momento que todavía mantiene una fuerte aceleración, como se ve por supuesto, y un estocástico ya agotado en su instancia superior. Esta línea de tendencia alcista, que es una línea secundaria que proviene de mínimos de agosto, todavía está muy lejos de ser alcanzada, y mucho más lo está la línea de tendencia principal, que proviene de los mínimos de inicio de este año en 2.550 dólares y que pasa en las próximas velas por 3.675 dólares, prácticamente inalcanzable para el metal en las próximas sesiones. La plata y el platino son dos metales que tradicionalmente están vinculados a la producción de bienes y que tienen en China a su principal importador. Y en este sentido, bueno, se vienen comportando tal vez no en línea con lo que sucede en China. Hemos tenido datos de PBI de manufacturas en el gigante asiático que no han sido del todo satisfactorios, pero bueno, en definitiva la plata sigue tocando máximos históricos, se acerca a los 70 dólares, el platino superó y por lejos los 2.000 dólares y ya cotiza actualmente a 2.085 dólares por onza, ya cerca de sus máximos de todos los tiempos, que tocó a mediados del 2008, en marzo puntualmente de ese año, en 2.250 dólares. Claro, estamos hablando de otra época, había una fiesta de liquidez en ese momento, la tasa de interés era muy alta todavía, pero había mucha liquidez en Estados Unidos, se terminaba toda esa fiesta y antes de empezar a caer como han caído las materias primas en ese momento, el platino había alcanzado esa máxima marca histórica. La plata sigue tocando máximos, por ahora sin solución de continuidad, con una brecha que se acorta cada vez más entre el oro y la plata, se ubica ya en 66 unidades, y esto marca, justamente la fortaleza que tiene el metal blanco, teniendo en cuenta que más que duplicó su valor en los últimos 12 meses. Había abierto el año a 28 dólares, ya está por casi en 70 dólares. Esto por supuesto significa más de un 100, casi un 120% de aumento, y el oro apenas no llegó al 100% de aumento, por supuesto, de 2.500 a 4.400, de manera que proporcionalmente la plata se ha valorizado mucho más que el oro en estos últimos 12 meses. En el cortísimo plazo, la plata presenta un panorama alcista, muy sobrecomprado. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con la compra masiva por parte del mercado minorista en este caso. No creemos que los fondos grandes estén apostando en estos niveles por la plata, pero sí el mercado minorista, que está teniendo un peso importante en su precio, y es probable que veamos un retroceso del precio de la zona de 63-64 dólares, tal vez no esta semana, pero sí en la próxima semana. Esta semana aparece mucho más estable y es probable que siga tocando máximos de aquí al día miércoles. Desde un costado técnico, la plata cotiza a 68 dólares con 91 centavos, en la tendencia, como se ve, alcista, tocando máximos históricos. Miren, en las últimas 20 sesiones, prácticamente en 15, ha tocado marcas máximas históricas, y tiene por encima del nivel actual niveles de resistencia en 69, 70,80 y 62 dólares con 50 centavos, a la baja 66,15 y 64 dólares con 50 centavos, medido con Fibonacci invertido. El último movimiento bajista importante del metal tiene por encima del nivel actual un 261.8%, que ahí lo marcamos cerca en 69 dólares, y un 300% en la zona de 71,50, con indicadores que apuntan muy alto, pero también con una sobrecompra marcada del 80%, lo cual
anticipa una toma de beneficios de este momento por ahora sin cambios y acelerando en forma vertical y con varias líneas de tendencia, la primera de las cuales es muy larga pero también muy lenta y pasa por $44 prácticamente, precios prehistóricos en estos momentos. Una línea de tendencia secundaria que proviene de mínimos de agosto en la zona de $37 y que pasa actualmente por 53, y esta línea mucho más vertical, generalmente estos movimientos verticales después le sigue una caída fuerte y que pasa en las próximas velas por 66,10, ese es el nivel que hay que vigilar en las próximas sesiones. Algo similar sucede con el platino, que cotiza $2.079,50, una tendencia por supuesto vertical, al alza con objetivos en 2.110, 2.145, 2.180 dólares para las próximas sesiones, a la baja 2.030, 1.980, 1.930 dólares. Mire cómo va acelerando todos los días, y esto por supuesto se ve en el indicador de momento que acelera en forma vertical con velocidad cada día más larga. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días consecutivos de alza, cada cual más largo, y bueno, esto por supuesto anticipa que lo que viene también es una toma de beneficios importantes con un RSI que nos marca una demanda del 85%, habría que buscarlo en alguna otra oportunidad. Entendemos que en junio de este año estuvo en ese nivel la sobrecompra, y todo esto por supuesto anticipa una toma de ganancias importante que podría estar justamente generando una caída a la zona de 1.830 dólares si es que no sigue creciendo desde el nivel actual, donde ahí encontraría un nivel de soporte para volver a crecer durante las próximas sesiones. El gas natural no ha tenido modificaciones importantes en estos últimos días y cotiza actualmente a $4,02, lejos por supuesto de sus máximos de varios años que tocó hace 2 semanas en la zona de $5,50, pero también lejos de perder su tendencia alcista actual. Por supuesto, ya estamos en el invierno boreal, esto aumenta por naturaleza, lógicamente, el consumo residencial, el consumo industrial se mantiene estable. Hemos visto cifras de manufacturas en Europa que dan muestra de una recuperación, justamente en Alemania, sobre todo la locomotora europea, y en este sentido, por supuesto, el gas se ve beneficiado. Por otra parte, los riesgos geopolíticos se mantienen estables. La oferta que proviene de Europa del Este está semicortada. Si hubiera algún tipo de solución entre Ucrania y Rusia, sí podría haber una provisión de gas más importante, algo que no parece que vaya a suceder en los próximos días. De momento, lo que vemos es un gas que podría acercarse a los 4,20 de aquí al fin de semana, pero a la baja no lo vemos por debajo de los 3,70, 3,80, un nivel que es clave, como lo veremos luego técnicamente, para cuyo quiebre generaría un cambio de tendencia de corto plazo, algo que no parece que vaya a suceder de aquí, como decíamos antes, al fin de semana. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza $4,01 y una tendencia alcista de gráfico diario que ahora parece entrar en duda, dado que, tiene algún indicio de caída de la materia prima en las próximas sesiones. Tiene un primer soporte en la zona de $3,80, mínimos de la semana pasada, y que coincide con los máximos del día 22 de octubre. Hemos tocado varias veces en la zona de 3,80, un punto de inflexión que podría, a cuyo quiebre generar un cambio de tendencia con siguientes soportes, en ese caso en 3,55 y $3,20, que de un gap que siempre se cubre en los mercados continuos a mediados de octubre en 2,90. Al alza 4,30, 4,80, 5,20 y 5,50, 5,45, los máximos del día 8 de este mes medido con FIBO. El último movimiento alcista tiene por debajo del nivel actual un 61,8% que ya tocó y que no pudo superar, justamente en 3,80, un 76,4 lejos en la zona de 3,45. Los indicadores comienzan a dar señales de agotamiento en su caída actual, por lo cual hay una demanda del 41% creciendo, momento que vuelve sobre sus pasos y podría observar un movimiento alcista en las próximas sesiones, y un estocástico que tímidamente inicia una señal alcista subyacente. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Camilo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos la semana próxima con más materias primas. No olvides suscribirte a nuestro canal.
feliz Navidad y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.